El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo se reunieron miles de personas hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día, y lo que han hablado al oído en las habitaciones más ocultas será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que, después de matar, tiene el poder de arrojar al infierno. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden acaso 5 pájaros por 2 monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, porque valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, quisiera centrarme en 3 temas y no extenderme demasiado. Esto segundo es lo más difícil. El primer tema, la primera lectura, después segundo tema, el Evangelio, y el tercer tema, una palabrita sobre la oración. La primera lectura que venimos escuchando ya desde ayer escuchamos el comienzo de esta carta que el apóstol San Pablo escribe a unos cristianos que vivían en Éfeso, ¿no? Ayer escuchamos el comienzo que era como una especie, o la iglesia lo considera como un himno cristológico. Vamos a buscarlo para ir a lo concreto. Decía así, Pablo le hablaba a los efesios, ¿no? Primero presentándose él como un apóstol elegido para anunciar la buena noticia de Jesucristo. Dios en su voluntad me eligió y yo los saludo a ustedes a través de esta carta. Y comienza diciendo: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo. En Cristo nos ha elegido antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos, es decir, para que fuésemos propiedad de Dios. Y así, irreprochables en su presencia por el amor, es decir, si somos santos, propiedad de Dios, nada ni nadie nos puede arrebatar de su presencia. Cuando dice somos irreprochables en su presencia, es como decir, son míos y nadie me los va a quitar. No tengan miedo, son mis hijos, yo los amo, yo los elegí, y por mi Hijo Jesucristo que dio la vida por ustedes, yo los he comprado para mí. Y como los creé yo por amor, en ese amor los conservaré para toda la eternidad. A eso se llama irreprochable para Pablo. No porque seamos perfectos y no tengamos manchas o no tengamos errores, no, sino porque somos de Dios, propiedad de Dios. Y así Él, Dios, nos predestinó a ser sus hijos adoptivos. Vuelve a insistir, por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Así lo quiso, así Dios lo decidió y basta, basta. Y esa es su gloria, un motivo de gloria y de alabanza. Dios se llena de gozo por nosotros. Dios está feliz. Somos su familia, somos sus hijos adoptados por Cristo. En el Padre, en el Hijo nos adoptó, y eso para Dios es un motivo de alegría, de gozo. Es el beneplácito de su voluntad. Así lo quiso y así fue. Y ahí estamos nosotros, ¿no?
En Cristo hemos sido redimidos por su sangre. ¿Ven? Por su sangre, no por nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo. Y por Él hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Riqueza, abundancia, generosidad, sin límite, gracia. Gracia significa regalo, don de amor puro, que lo da todo sin pedir nada a cambio, nada. Todo manifestado en Cristo. El Padre todo lo que prometió lo cumplió en Cristo, y en Cristo nos obtuvo la plenitud de la gracia, del amor. Ahora bien, ¿qué espera de nosotros entonces ese Padre que tanto nos da, nos dio y nos dará en la eternidad? La fe, que es un poco el tema que hoy continúa la carta, ¿no? Creer en Él, creer. Si ustedes que escucharon la palabra de Dios, la buena noticia, y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello, que es el Espíritu Santo prometido. Crean que todo esto se manifiesta, ese amor que Dios nos dio gratuitamente en Cristo, es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que se nos dio de una vez y para siempre el día del bautismo. Y que en la confirmación lo volvemos como a renovar con la gracia del sacramento, donde los dones y carismas explotan de una manera perfecta y plena. Ese espíritu que es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para alabanza de su gloria. Es decir, esta carta, como otras, pero esta carta, si la leemos tranquilamente, la rezamos, la leemos en oración, con un corazón abierto, a nosotros nos trae una paz, un consuelo. Consuelo que se transforma en sanación, trae efectos de liberación, de sanación para nuestra vida. Pero ¿qué implica para poder eso? Fe. Volví a leer la carta. Ayer yo les aconsejaba a los que escuchaban la misa ayer que después, como oración personal, a la noche o en el día de hoy, vuelvan a leerla. Ese primer capítulo, todo ese primer capítulo, pero de una manera pausada, en oración, en presencia de Dios por el Espíritu Santo, dejando que cada palabra, cada versículo penetre en vos, como que te lo está hablando a vos. Y no importa que no puedas, tampoco hay mucho para entender, porque no es tan difícil de comprender. De hecho, lo estamos meditando ahora juntos. Pero qué saludable es pensar, es leer la palabra de Dios en esta perspectiva de apertura de corazón. Una palabra viva que penetra y me responde, me ilumina y me muestra mi identidad. Esto soy yo para Dios, un hijo amado, elegido desde toda la creación. Desde antes de la creación del mundo, Dios me pensó. Y cuando llegó el momento por él estipulado, me dio el ser. Constituyó en mí la persona humana que es redimida por Cristo. Me creó en el seno de mi madre, me engendró con amor inefable. Fui dado a luz y un día experimenté luego otro nacimiento más, no ya de la carne cuando mi madre me parió, sino también por el Espíritu Santo en el nacimiento espiritual. Y ahí nací como hijo de Dios para toda la eternidad. Y fui bendecido por la sangre de Cristo. En ese momento, ungido por el Espíritu, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y para mí la vida es Cristo, porque Cristo dio la vida para que yo tenga vida y vida en abundancia. Ahí está todo. Ahí está todo. Entonces cuando te venga la tristeza, la angustia, la depresión y todas esas cosas humanas que nos pasan, o aún los golpes de la vida, acordate de esto. Anda a esto, volvé a esto, con mucha humildad, aunque tu corazón esté, aunque tu vida esté en ese momento medio oscurecida o dolida o preocupados, volvé a esto. Escapate un poco del ruido, de la ansiedad que te absorbe y te corre y te empuja para entrar en una dimensión interior y recordar esto. Yo soy propiedad de Dios, yo he sido redimido por la sangre de Cristo, el Señor está en mí y yo estoy en Él. Quédate ahí, respirándolo, haciéndolo vida en tu mente, en tu cuerpo, en tu corazón.
Y eso te purifica, te sana, es el consuelo, es el bálsamo que necesitas. Lo segundo, el Evangelio. Esto ya venimos escuchando el relato de Lucas, que escuchábamos en estos días, se dirigía a los fariseos diciéndoles que eran unos hipócritas, unos verseros, unos charlatanes, que teniendo la autoridad que tenían para enseñar al pueblo y guiar al pueblo por el camino de la verdad de Dios, sin embargo, lo único que hacían era cargar sobre el pueblo leyes y obligaciones y preceptos que ellos no tocaban ni siquiera con un dedo. Y el pueblo, en vez de disfrutar la palabra de Dios comprendiendo el mensaje, vivía oprimido. La palabra los oprimía, cosa totalmente absurda, que justamente Cristo viene a destruir todo ese paradigma del Antiguo Testamento, todo eso que en definitiva los fariseos transformaron en una ley y en un peso, en un yugo que no soportaba a la gente. Cristo viene a abolir todo eso, para ponerle espíritu, haciéndonos comprender que los mandamientos no son leyes infranqueables que nosotros tenemos que cumplir porque si no nos condenamos, sino son medios, es un camino, porque tienen una base, el amor. Por eso les recordamos ayer que cuando se le acerca justamente un doctor de la ley y le pregunta a Jesús, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos, Señor? Porque hay tantos, ya no eran los 10, sino eran como 300 y pico de preceptos. ¿Cuál es? Y Jesús dice, mira, es fácil, es simple, uno solo. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y al prójimo como a ti mismo. Esa trilogía de amor. A Dios porque es la fuente del amor. Y al prójimo porque en el prójimo también está Dios, como está en mí mismo. Con ese amor recibido, amo a Dios. Dios me capacita por el Espíritu Santo, que es amor, a amarlo a Él y así amar al prójimo y amarme a mí, como soy. Porque Dios me ama como soy. Ahí está todo. Entonces Jesús critica fuertemente a los fariseos porque de esto nada, al contrario. Y esto le lleva a Jesús persecución, difamación y un montón de otras tantas cosas, ¿no? Y hoy, continuando con eso, dice que la multitud, miles de personas lo seguían, y Jesús le dice, no cuídense de lo que les dicen los fariseos, porque ellos dicen cosas pero no cumplen nada. Los están oprimiendo. No, ustedes síganme a mí y crean en Dios. Ustedes son mis amigos, dice. Yo les indicaré a quién deben temer, no a los fariseos, no teman a los fariseos, no teman al cumplimiento de la ley o al error que puedan tener al no poder cumplirla, porque todo eso es un lastre humano. No, teman, dice, aquel que puede, estamos hablando en una terminología propia de la época, del léxico judío, hay que entender bien, porque acá parece, si no, toda una imaginación infernal del infierno, ¿no? Jesús dice, teman aquel que después de matar el cuerpo, antes les advierte, ¿no? Miren que si me siguen a mí serán perseguidos, a mí me van a matar, es muy probable que ustedes si me sigan a mí con fidelidad, también los persigan hasta la muerte. Y de hecho, ¿cuántos mártires después de Cristo hubo y hay en la iglesia? Perseguidos. Pero no teman a los que matan el cuerpo, porque el cuerpo, la muerte es inefable, es decir, va a llegar. Si no es porque te matan, es porque algún día de este mundo nos vamos a ir. La muerte para el cristiano no es el fin de nada. Aunque nos asuste, aunque nos preocupe, aunque humanamente nos genere, y es innegable, esa cosita, ¿no?, de misterio, porque lo tiene humanamente, lo tiene. Y por eso cuando se nos muere un ser querido, nos cuesta y nos duele, porque somos humanos y esa separación genera dolor, lógico, natural. Eso es innegable. Pero Jesús nos invita a ir más allá. Por eso va a este punto, ¿no? No teman a los que matan el cuerpo, no teman a la muerte corporal en definitiva, teman más bien al que sí puede hacer de nuestra vida una vida infernal. ¿Qué sería? Vivir una vida sin fe,
sin esperanza y sin amor. Y vaya que lamentablemente está lleno de esto. Miren cómo está el mundo. De esto se trata. Más infierno que el que lamentablemente el hombre ha generado en este mundo, donde podríamos vivir de una manera realmente fraterna y en paz. De una manera terrenal, es decir, de una manera imperfecta, no lo niego, porque aquí no está la plenitud de la vida, pero está lleno de vida, porque es creación de Dios, y tenemos todo para vivir en paz. Y si uno elige estar en paz, la consigue. Pero nos han querido quitar la paz. Un mundo que ha elegido esto, vivir en un infierno, hacer del mundo, de la tierra, de la convivencia, un infierno. Inseguridades, injusticias, mentiras, traiciones, corrupciones. En todo sentido, desde lo alto, desde los poderes altos, pero también a veces pasa en las familias. Una convivencia en un hogar que la transformamos muchas veces en un infierno por egoísmos, por celos, reproches, resentimientos. Vivimos en el resentimiento, pasando factura. Sí, pero vos me hiciste esto. Y vivimos recordando penurias. Elegimos nosotros, porque hay cosas buenas para elegir también y para pensar también. Hay cosas buenas para descubrir que nos sucedieron y nos suceden, y agradecer y aprender a mirar a nuestro alrededor. Cuántas cosas hay de las cuales Dios a nosotros nos preservó. Gente mucho más joven que vos, postrada, en situaciones de indigencia. No todos tenemos conciencia de cuánto sufrimiento hay en el mundo. Y esto no quiere decir mal de muchos, consuelo de tontos, sino ser agradecidos. Y si vamos más a lo espiritual, como lo decíamos desde la primera lectura, mucho más agradecidos, porque mucho más de gracia y bendición hemos recibido de parte de Dios y de Jesucristo, que de esa desgracia supuesta de la cual tanta mala sangre nos hacemos. Entonces, ¿de qué se trata esto que habla Jesús? De los que tengan cuidado de aquellos que pueden llevar tu vida al infierno, hacer de tu vida un infierno, que hasta puede ser vos mismo el que haga de tu propia vida un infierno y de la de los que te rodean. Porque nosotros también podemos caer en la misma variante que cayeron los fariseos contra Jesús y contra los que siguieron a Jesús después. La difamación, el chisme y otras tantas cosas más. Porque eso sale rápido. La lengua te la enganchan rápido los que buscan, y entramos con mucha facilidad en eso. Y nos cuesta mirar con misericordia. Ojo con las impresiones. Este me causó mala impresión porque me dijeron que. Pará, ¿quién sos vos? Calmate, baja un cambio, conocelo y miralo como te invita a mirarlo Jesús. Pero lo que pasa es que eso a veces no se hace porque a vos no te mirás como te mira Jesús. Y si vos vivís una vida oscura y resentida, vas a mirar a los demás de la misma manera. De eso ajena también tenés que pedirle al Señor que te saque de ese infierno tuyo que te hace ver todo de la misma manera. Porque cuando uno está en una situación de miseria, de pecado, por así decirlo, mira a los otros como que todos son de su misma condición, y no son todos de la misma condición. Entonces saná primero, mirá la viga que tenés en tu ojo y dejá de mirar la viga del ojo ajeno. Ejemplos que se me ocurren. Y lo tercero, para no extenderme más, sobre la oración. Estamos orando, la misa es oración. Hay muchas formas de orar, muchas formas de orar. La misa es la oración litúrgica por excelencia, ¿no? La liturgia es la expresión del pueblo de Dios que se reúne, como en este caso en la Eucaristía, para alabar, bendecir y dar culto a Dios y ofrecer su corazón a Dios en Jesucristo, renovando el sacrificio de Cristo que se da en el altar
y que renueva en nosotros y en el pueblo de Dios la Pascua, es decir, la redención, la vida nueva. Por eso es fuente y cumbre de bendición. Y la misa en la liturgia es alabanza. Rezamos, cantamos, respondemos con oraciones, con alabanzas, el gloria, el salmo, el santo, el Padre Nuestro y un montón de oraciones que tienen como centro la presencia de Jesús, Eucaristía, que se nos da como alimento. Pero también hay otro tipo de oraciones. Y para poder vivir las oraciones estas que hacemos, el rosario, la Eucaristía, las oraciones verbales, que están buenas, tenemos también que aprender de la oración contemplativa. La oración contemplativa es como la base fundamental que nos lleva a la profundidad y al encuentro del ser divino que me habita y del ser que soy yo, de mi verdadera identidad de hijo de Dios, que tiene como fundamento el silencio, la escucha, en la soledad, en el tiempo prolongado, sabiendo que todo mi ser está en presencia de Dios. Y ahí contemplo en el silencio, sin dar lugar o sin engancharme a los pensamientos, porque como ya sabemos, la cabeza no va a parar nunca. La cabeza va, viene, piensa una. No, deja la cabeza. No te enganches, déjala. No pretendas hacer control mental, porque la oración contemplativa no es control mental. Pero sí elegí estar en silencio con Dios. Menos razón, menos cabeza y más corazón. El corazón es como un sagrario donde uno hace un viaje interior hacia Él. Uno puede decir, estoy en casa, bueno, en un rato en la parroquia hay adoración, me voy camino a la parroquia para llegar a la adoración y llego y adoro. Bueno, en la oración contemplativa es el viaje espiritual, imaginario, que yo decido hacer hacia mi interior, un camino al corazón. Y cuando llego al corazón me quedo en silencio, en adoración, porque ahí me espera Dios. Y otra oración que está muy vinculada con esta es la oración en lenguas, lo que es la alabanza a través de... Y esos son dones del Espíritu Santo. Ojo, todo esto lo genera el Espíritu. Si uno lo busca, lo pide, lo desea, el Señor te lo va a dar. Tarde o temprano te va a dar el don de la oración, porque la oración es un don. Nada, uno lo desea porque sabe que lo necesita, y como Dios sabe que lo necesita, te da el don para orar. Son carismas, en lenguas. La renovación carismática tiene mucho de esto. Para muchos que son más tradicionales en su forma de orar, suena como medio de locos. Estos tantos locos. Pero sin embargo, la oración en lenguas es la gran oración. Uno se pone a pensar, a ver, los que están en el cielo adorando a Dios, ¿en qué idioma lo estarán haciendo? O más bien, ¿habrá algún idioma? No. Los idiomas son cosas del hombre, que necesitamos para comunicarnos. Y en una época, hasta la iglesia misma tenía un idioma que era único e intransigente, que después, gracias a Dios, se abrió, que era el latín. Y el latín lo heredó de los romanos, porque era la lengua romana por excelencia. Y como la iglesia se instituyó en Roma, tomó como lengua el latín. Los romanos hablaban en latín. Entonces hoy sigue siendo la lengua oficial de la iglesia, pero que ya la iglesia la limita para determinadas cosas, ya no es. Antes en los seminarios, en cualquier parte del mundo, se estudiaba en latín, las clases eran en latín, como las misas eran en latín, hasta el Concilio Vaticano II, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos lenguajes, formas de hablar, idiomas. En el cielo no hay idioma. ¿Qué se creen? ¿Que en el cielo van a hablar en español? ¿O va a haber un traductor? No. Entonces, ¿cuál será el idioma del cielo? El idioma del amor. Y el idioma del amor es un idioma que no tiene una explicación racional o lógica, sino que brota del amor. Te voy a poner un ejemplo. Los bebés no tienen idioma.
Luego van aprendiendo con el paso del tiempo, obviamente, a hablar el idioma que hablan los padres, pero no tienen idioma. El bebé no entiende cuando mamá le dice te amo mucho. No está todavía su cabecita preparada para ese idioma, pero sí entiende otro idioma, el idioma del amor. ¿Qué le decís al bebé muchas veces? ¿De dónde salió el famoso ajó? Ajó, bebé, uyucuy, uyuy. La forma de amor. Y el nene te responde con sus balbuceos también. ¿En qué libro está escrito? ¿Qué academia de la lengua explica o traduce ese verbo, esa forma de hablar? Que el amor que el papá, la mamá tiene con su bebé y su bebé con su papá o su mamá. Nadie. Bueno, así es el idioma del amor con Dios. El famoso don de lenguas que lo da el Espíritu Santo. Y cuando uno entra en ese estado de amor, ya las palabras racionales de te amo no alcanzan, y es el Espíritu el que genera ya un balbuceo tal de alabanza y adoración que no tiene un registro verbal, lógico, comunicacional como lo hacemos cotidianamente, sino que va más allá, porque es espiritual. Cuando entra la asamblea en ese clima, que vamos a pedirle al Señor si Él quiere darnos la gracia de hacerlo hoy, ¿por qué no? Ahora o después en la adoración. Pero si Él quiere que nos lo dé, porque es maravilloso. Y cuando un pueblo alaba a Dios y junta las voces y las alabanzas y las mociones que van brotando como un gesto de amor, como una forma de amor, en la danza, los brazos elevados, las expresiones, la sonrisa, inclusive hasta el llanto, el don de lágrimas, que también es un don del Espíritu Santo. Hay gente que explota en llanto en determinado momento cuando ve al Santísimo o cuando entra en un estado espiritual fuerte, porque ese don de lágrimas es un don sanador. Las lágrimas depuran, las lágrimas como el agua que cae lava la herida, lava la angustia, lava la tristeza. A veces no nos queremos quebrar, pero hay algo fuerte que nos supera y terminamos quebrándonos. Una emoción que puede ser un motivo de alegría o un llanto de dolor. El llanto, ¿tiene un lenguaje el llanto? No. ¿Un lenguaje racional? No. Es un lenguaje espiritual, es un lenguaje del corazón, que se expresa según el momento que estás viviendo y es sanador. El que no lloró su duelo lo va a seguir arrastrando y va a seguir durante toda su vida con esa amargura, porque se reprime. Lo mismo pasa con las alegrías. ¿Estás alegre? ¡Reíte! Estate alegre. ¿Qué le dijo el ángel a María? Alégrate, María. Y María se alegró y cantó el Magnífica. Lenguajes del Espíritu. Lenguajes del Espíritu. Qué lindo es escuchar a una persona reírse con ganas. Que hoy se escucha tan poco, ¿no? Reírse con ganas, reírse a carcajadas, con ganas. Es contagiosa la risa verdadera. Qué lindo es escuchar a una persona reírse con carcajadas. Es del Espíritu. Expresiones que no pasan por lo racional, son del alma, son de adentro, son sanadoras, expresan, sacan, manifiestan lo esencial del hombre, su verdad más profunda. Nosotros vivimos reprimiéndonos, porque nos han educado bajo una estructura represora. Esto está mal, esto no se debe, ubicate. Palabras que nos metieron. Cuidadito con eso no se hace. Por supuesto que hay que vivir en la lógica con cierta ubicación, por una cuestión de no perjudicar a nadie, pero en cuanto a lo que se puede y se debe, ¿por qué no permitirnos ser lo que somos? A veces por vergüenza, a veces por lo que dirán, a veces por lo que pensarán,
Y uno vive reprimiendo su propia realidad. Yo me alegro con la gente que no se reprime, en el buen sentido de la palabra, con la gente que es auténtica, que no es careta. Qué lindo es cuando uno está ante una persona, y se nota, cuando uno está con una persona que es transparente, que lo que ves es, y no lo que está mostrando y vendiendo una imagen y por dentro es todo lo contrario. Esa es una actitud, como decía Jesús, farisaica, fariseo, hipócrita. Hipócrita, hoy se usa mucho, acá escuchábamos en el Evangelio, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El que vive vendiendo buzones o mostrando lo que no es, en el fondo es un hipócrita, primero consigo mismo. Entonces, la oración es manifestación a Dios de nuestra más pura realidad, que trasciende lo que podamos pensar. ¿Qué te puedo decir, Señor, que vos no sepas? Si vos sondías los corazones, Señor, antes que yo me despierte o me levante, vos ya sabés todo sobre mí. Sabés lo que pienso, lo que siento, todo, porque me conocés, porque sos mi Dios, porque todo es posible, nada se oculta a tus ojos. Por eso, como dice Jesús, no habrá nada. Todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día, y lo que han hablado al oído en las habitaciones más ocultas será proclamado desde lo alto de las casas. No podemos ocultar nada a Dios. Y la verdad va a caer por sí sola. Esto de que la mentira tiene patas cortas, un poco es esto. La verdad. Entonces seamos auténticos. Y en nuestra autenticidad seamos misericordiosos. No juzguemos, no condenemos la verdad del otro. No somos quienes para hacerlo. Más bien al contrario, miremos cómo nos mira Dios, con pura misericordia y bondad. Como lamentablemente el hombre es condenador del hombre, condenamos, juzgamos, entonces de ahí la represión y de ahí el ocultamiento. ¿Qué voy a decir esto? ¿Para que piensen mal de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a confesarle mi verdad? ¿Para que me juzgue? ¿Para que diga que tengo problemas? ¿O vaya y se lo cuente a otro y los demás después me miren así como bicho raro? Entonces vivimos bajo ese temor que nos oculta. Por eso vivimos así, tan reprimidos. Y hemos perdido la confianza los unos con los otros. Y en las comunidades cristianas pasa eso también. O sea, no es un problema del mundo que lo tiene desde siempre. La comunidad cristiana lo tiene. ¿Qué le voy a decir a esta si yo sé que le confío algo y yo sé que en 10 minutos lo sabe medio mundo? Perdemos la confianza. Pero con Dios realmente no. Y por eso tenemos que abrirle el corazón, porque Él lo sabe todo. Y Él nos comprende y nos recibe como somos. Dios no nos juzga. Dios no nos critica, Dios no piensa mal. Aunque a veces estemos obrando mal, Dios nos conoce y nos espera. Y nos da los medios para que podamos realmente hacer ese cambio, que es ese proceso famoso de conversión cotidiana, de sanación, de crecimiento, de maduración. Es un don también de Dios. Por eso, hermanos, demos gracias a Dios por todo lo que nos da y mucho más. Podríamos estar hablando horas sobre los dones, los carismas y los frutos que estos dan para nosotros y para la comunidad. Cuando uno no se reprime y saca su don y alaba a Dios y vive con alegría y se pone al servicio, la comunidad se enriquece. Y si todos estamos abiertos al don del hermano, todos nos beneficiamos y nos alegramos. Hay un pecado gravísimo que es no alegrarme ni valorar el don que Dios le dio a mi hermano, que se llama la asedia. La asedia es un pecado que está muy bien emparentado con la envidia humana, pero esto va más hacia lo espiritual, que están en las comunidades metidos. ¿Qué vienen estos a hablar? ¿Qué viene a enseñar, a predicar este? ¿Qué me viene a decir este si yo sé? O una persona que crece, que
que se inserta en la comunidad, que presta un servicio. ¿De dónde salió este? Ese enojo que hay gente que le genera enojo, el crecimiento espiritual del otro. Que también es parecido a aquel que se instala y se atornilla en su cargo o en su lugar y tiene miedo a que se lo quiten. Cuando en definitiva, bendito sea Dios, que otros hermanos crecen, maduran, aprenden y se comprometen y crece la comunidad y el servicio se hace grande. Esa tiene que ser la alegría sana. Esa es la levadura de la que habla Cristo, la levadura del Espíritu Santo, no la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Bueno, hermanos, sigamos adelante con la Eucaristía, después tenemos más para adorar. Demos gracias a Dios. Y, como siempre, tenemos que recurrir a la Virgen. Si decimos que María es llena de gracia, comprendemos que Dios, que ha sido tan generoso con ella y la ha adornado con tantos dones y la ha convertido en Madre nuestra para que nos fecunde con esos dones como intercesora y mediadora de toda gracia, le pedimos a la Madre nuestra que nos acompañe en este camino. Y ella, que está presente en esta asamblea de alabanza, llena del Espíritu Santo, nos entusiasme, sea ella la animadora de la comunidad. La Virgen de Luján, aquí en este caso, anima a la madre de la comunidad. Qué lindo cuando una madre anima a una familia, cuando una madre anima a los hijos, anima una reunión familiar, anima con alegría a los hijos. Qué lindo, bueno, así es María en medio nuestro, nos anima. Alaben a mi hijo, vamos juntos a alabarlo. Yo les enseño una forma y nos enseña el Magnífica. Y nos enseña el sí, el fiat, que significa confío. Vamos juntos conmigo, hijos, a confiar, a decirle a Dios: aquí estamos, servidores tuyos, Señor, que se cumpla en nosotros tu voluntad. Y la voluntad de Dios es que seamos felices. Que así sea.